Colombianos muy atentos porque supuestamente un informe revela y menciona al señor Álvaro Uribe Vélez con este grupo Los 12 Apóstoles, y es que así lo menciona un expediente. Y es que recordemos que el hermano de Álvaro Uribe Vélez fue condenado a 28 años de cárcel por conformación de grupos paramilitares, y dice lo siguiente: un informe de la Fiscalía de Colombia menciona al expresidente Álvaro Uribe Vélez dentro del expediente de los 12 apóstoles, y dice lo siguiente. Porque un informe de la Fiscalía menciona al expresidente Álvaro Uribe Vélez dentro del expediente de los 12 apóstoles. El mandatario le dio vida a una asociación Convivir que operó en la zona controlada por ese grupo paramilitar. Un informe de la Fiscalía General de la Nación devela el organigrama de los presuntos integrantes del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, del cual hace parte el recientemente condenado Santiago Uribe Vélez. También mencionan a su hermano Álvaro Uribe Vélez. En uno de los folios, la Fiscalía reporta el hallazgo de la firma del expresidente Uribe en el proceso de creación de una Convivir en Yarumal. El 14 de noviembre de 1996 se solicitó ante la Gobernación de Antioquia, representada por el doctor Álvaro Uribe Vélez, la personería jurídica para la Asociación Convivir de Yabanc, defensores de Yarumal, Valdivia, Angostura y Campamento. El 27 de enero de 1997, con resolución número 5031, se le concedió licencia transitoria de funcionamiento como servicio especial de vigilancia y seguridad privada. Según expertos, estas asociaciones fueron utilizadas para revestir de legalidad los crímenes paramilitares. Estas cooperativas estaban conformadas por trabajadores rurales y en últimas permitieron que estos grandes comandantes paramilitares sirvieran o tuvieran un vehículo para patrullar de manera conjunta con la fuerza pública, atacar civiles, servir como fachada para la financiación de estos grupos paramilitares. El Centro Nacional de Memoria Histórica, en su libro sobre el bloque mineros de las autodefensas, constata la trayectoria criminal de esa Convivir en Antioquia. También fueron notorias las acciones de escuadrones de la muerte como los 12 Apóstoles o el Grupo de Pérez y la Convivir de Yabanc, que tenían nexos con el Mineros. La información contenida en el informe dio sus primeros frutos en noviembre pasado, cuando el Tribunal Superior de Antioquia respaldó la hipótesis de que Santiago Uribe era un líder paramilitar, por lo cual fue sentenciado a 28 años de prisión. Y es que eran las Convivir, colombianos. Recordemos que este grupo era un grupo, según, de seguridad, que apoyaron a algunos presidentes en Colombia, y entre ellos uno de los que más apoyó fue el señor Álvaro Uribe Vélez. Estos grupos de seguridad eran conformados para proteger zonas rurales de Colombia, pero nada más y nada menos sirvieron de fachada para estos grupos paramilitares que operaban en todas las regiones colombianas. En ese tiempo decía: genocidio e impunidad en Colombia, el caso Uribe. Durante la presidencia de Uribe se realizó una práctica criminal de los poderes del Estado como parte de la estrategia de contrasurgencia coordinada con Estados Unidos. Recordemos que uno de los más grandes apoyos que han tenido los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y de estos gobiernos de derecha ha sido Estados Unidos. Es el que más ha participado en estas ayudas, supuestamente. Por otro lado, decía lo siguiente: las Convivir que se volvieron organización paramilitares. Por Gustavo Rugeles. El fallo contra el jefe paramilitar Heber Veloz García, alias, abro comillas, HH, cierro comillas, que lo condenó a 8 años de prisión, arrojó una conclusión contundente. Las Convivir fueron pieza clave de la expansión y la consolidación de paramilitarismo en Antioquia y otras regiones del país, amparadas en la legalidad. Legitimaron el fenómeno paramilitar hasta desbordarse y convertirse en organizaciones criminales que sobrevoraron la sangre y el dolor de la historia recién de Colombia. Y es que estas Convivir apoyaban a estos señores que eran paramilitares y podían moverse libremente por todo el territorio colombiano, pues tenían la autorización del gobierno nada más y nada menos en aquel entonces. Estos personajes en aquel tiempo trabajaban en conjunto con el gobierno y con las Fuerzas Armadas de Colombia, como lo era la policía y como lo podía ser el ejército, donde sucedieron
tantos falsos positivos en aquel entonces. Y aquí es donde me encuentro este trino importante en X por Alejandro Campo. Dice lo siguiente: usted, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Miguel Polo Polo y Abelardo de la Espriella, estos personajes que tanto niegan estos falsos positivos, que niegan los falsos positivos, ahí les dejaron indolentes. ¿Para cuándo los que dieron la orden? Y es que estos son los personajes que trabajaron en aquel entonces en conjunto con estos grupos paramilitares que se disfrazaron en una fachada llamada Las Convivir, que supuestamente eran grupos de seguridad rural, y entregaban a personas inocentes. Pues aquí prácticamente este señor habla de cómo entregó hasta familiares para hacerlos pasar por falsos positivos en aquel entonces. Yo mismo los bajé de la chiva 3 caballos en la vereda de Galilea y se los entregué a un comandante. Y fueron ejecutados cruelmente. Reconozco el profundo daño que ocasioné a mi familia directa. El nieto de mi tía, mi propio primo. De mi propia tía Lilia Mayo. Y le entiendo que no me perdone porque el dolor que le causé no tiene perdón. No solo costó la vida de 2 jóvenes, sino que destruir los lazos de confianza y sangre en mi propia familia. Provoqué un dolor profundo a 2 familias, una herida que nunca cicatrizará en el corazón de mi tía y la señora Esther. No hay palabras para describir la vergüenza y el remordimiento que siento por haberle quitado la vida a 2 jóvenes inocentes que tenían. Y esto es lo que temen algunos personajes políticos en Colombia, por eso quieren acabar la JEP, porque cada vez indica y cada vez se ve más que estos personajes tuvieron colaboración con el gobierno y fueron apoyados por algunos personajes políticos que conocemos mucho y que tanto han acusado de paramilitarismo. Tenía toda una vida por delante, manché su buen nombre y traicioné el apellido Mayo Madulante y todo principio de humanidad. Por otro lado, esta señora María Fernanda Cabal, que tanto habla y dice que estos grupos no existieron y que estos falsos positivos no existieron, viene y habla en las redes sociales de quitar estos impuestos que supuestamente para ella no son impuestos a las comidas. Lo que pasa es que la señora sale a defender a las empresas azucareras, esas empresas que son familiares y de algunas personas que tanto la apoyan a ella. Pues saben que el presidente Gustavo Petro le subió los impuestos fue a los productos que tienen exceso de azúcar y a estos productos ultraprocesados que terminan siendo empresas que la apoyan a ella para la presidencia como precandidata presidencial. Y la señora coloca lo siguiente en su cuenta X: en Colombia hacer mercado se volvió un lujo. Millones deben elegir entre comer o pagar arriendo, porque todo sube y nada alcanza. A la mamá que conocí hace 3 días, el joven que rebusca el día, el abuelo con una pensión mínima, y los voy a defender en el 2026, voy a poner orden en la casa. Tumbando impuestos inútiles, según para la señora María Fernanda Cabal, estos impuestos son inútiles. Frenando abuso y acabando con la robadera que aparece hacer la vida. Encarece la vida. Pues a la señora le parece que subirle estos impuestos, que son productos ultraprocesados, que son productos con demasiado azúcar, es encarecer la vida. Para ella, según supuestamente, esta es la comida. Pero la comida en realidad, porque como sabemos todos, las personas no van a preferir comprarse un dulce o una gaseosa a ir a comprarse un medio cartón de huevo, que más saludable es. Y esto es lo que dice la señora María Fernanda Cabal.
o pagar arriendo. Esa es la decisión que deben tomar cada mes millones de colombianos. O comen o pagan un techo, porque su propiedad no la tienen. Se volvió un lujo comprar una libra de arroz, huevos, un litro de aceite, porque cada semana está más caro. La gente termina haciendo magia. Lo que pasa es que como la señora es senadora, no sabe cuánto está un cartón de huevo actualmente, que pasó de estar en 18.000, casi a 20.000 pesos, a bajarse prácticamente a 9.000, 10.000 pesos. Y dice esta señora que estos son, que le subieron los impuestos a estos productos. Más bien que diga la verdad, que lo que le subieron fue los impuestos a estos productos que son ultra procesados, que tanto daño le hacen a las personas. Y que son empresas a las que ella defiende porque son familiares o son empresas que la apoyan a ella. Para que les alcance hasta el fin de mes. A la mamá que cocina para 3, al joven que trabaja por su cuenta, el abuelito que vive en una pensión pequeña. Yo voy a defenderlos. Por eso voy a tumbar todos los impuestos inútiles, frenar los abusos y acabar con la robadera que encarece la vida de cada uno. Soy María Fernanda Cabal y voy a poner orden en la casa. Más bien la señora lo que está defendiendo son los intereses de estos empresarios hacendados que son familiares de ella y apoya tanto. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.